¿Sabías que los infartos no tienen nada que ver con isquemias, obstrucción de las arterias? Ni siquiera tiene que ver la alimentación, el que fumes o no hagas ejercicio y aquí se te va a romper la cabeza. Hay un médico alemán, el doctor Hammer, que descubre el origen de la enfermedad y el para qué del infarto y pon mucha atención. El infarto de miocardio tiene que ver con un conflicto biológico, con una situación muy específica que vive el paciente que lo hace sentir sobrepasado, abrumado. No lo logra. Esa situación lo estresa y hace que la médula cerebral, el mesodermo nuevo que controla articulaciones, ligamentos, músculos, ordene una necrosis en el músculo cardíaco, donde la medicina te hace entender o creer que al haber una irrigación sanguínea nula por la obstrucción, no se alimente ese músculo cardíaco y se reduzca o se atrofie. Pues no, así como te descalcificas, así como te desmineralizas, así como quizá no cargaste pesado y tienes hoy una hernia de disco o tu dolor ciático, o cuando pierdes masa muscular, eso lo ordena el cerebro. Así como cuando sales a correr y generas una hipertrofia, eso es un conflicto fisiológico. Pero nuestro cerebro entiende claramente que cuando no es apto en alguna situación, va a descalcificar, desmineralizar y necrosar un tejido muscular. Entonces el miocardio, al necrosarse, al perder función, porque no es apta esa parte del corazón para bombear y hacer las funciones, porque te estás desvalorizando, porque el conflicto también es no lo logro. Y Hammer descubre algo maravilloso. No es lo mismo que esté afectado el miocardio izquierdo al lado derecho. Ahí aplica la lateralidad. O sea, aquí podemos saber con quién está asociado el conflicto, si con pareja, padres. En pocas palabras, las personas que tienen un infarto al miocardio pues están sobrepasadas, tienen que sostener a alguien del grupo, a la familia, están que no lo logran. Por eso muchos deportistas o muchos futbolistas tienen infartos agudos al miocardio, porque también están sobrepasados, aunque coman bien, hagan ejercicio, pero tienen que llegar a primera división, tienen que tener la mejor top model, el mejor carro, viven abrumados. Bueno, eso genera una insuficiencia cardíaca, esa fase de estrés. Y el músculo cardíaco también está conectado a la corteza motora. Por eso cuando viene el infarto es como una especie de crisis epileptoide. Podría entrar en categoría de crisis epiléptica porque tiene que ver con la parte motora que hace que el corazón bombee. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando te da el infarto? Pues te meten más miedo, te quitan alimentación y no es lo mismo el infarto también de coronaria al de miocardio. Ahí el conflicto es diferente. Así que no tiene nada que ver dejar de fumar para ponerte mejor, sino el conflicto que lleva mucho tiempo va a generar un infarto pues, fulminante o que te puede matar. Cuando un hombre pierde territorio, como macho está diseñado a construir, para el hombre el territorio es la casa, el dinero, la mujer, los negocios, y sobre todo en los hombres diestros. Cuando pierden territorio, van a ulcerar ya no el miocardio, sino la arteria coronaria para que haya una expansión y la sangre pueda fluir más y ese macho pueda recuperar lo perdido. Lo puede poner depresivo. Por eso cuando pierdes a una novia, una pareja, territorio, te puedes deprimir. Te baja la testosterona. Pues esa obstrucción que se genera en la arteria con el colesterol no es que sea una obstrucción, es el colesterol es la ayuda biológica para reparar en el endotelio, en la íntima coronaria, ese tejido que se expandió y se ulceró. El infarto no se genera por la obstrucción. Incluso hay comprobaciones científicas para los que les encanta que lo científico, pero lo científico de hoy está manipulado. Hammer en el 80 y tantos le demuestra a los cardiólogos que la cardiología estaba equivocada en muchas cosas. Pero se acaba un negocio, ¿sí? Por eso entendemos que por más anticoagulantes que tomes, por más stents, pues te puede dar el infarto, porque si no se resuelve el conflicto, y al final resolver el conflicto en un conflicto de pérdida de territorio te da un infarto. Qué interesante, ¿no? Porque el infarto, Hammer en su medicina descubre que la psique interviene el cerebro y el órgano y cada impacto es un registro en el cerebro. El lado derecho controla las arterias coronarias, está el área peninsular donde se controla el ritmo cardíaco, la bradicardia, taquicardia, por eso cuando el hombre tiene bradicardia está en un conflicto de pérdida de territorio y lo está tal vez solucionando o recayendo en él. A las mujeres les da taquicardia. Es más difícil que a una mujer le dé un infarto porque, bueno, tiene mucho estrógeno. El infarto es más de un conflicto masculino. Bueno, ¿qué es el infarto? Es el estímulo cerebral, la crisis para drenar el edema que se hace a nivel cerebral. Esto no lo saben los muchos médicos.
y en el tejido. Ese edema, ese infarto es un proceso curativo que te puede matar, sí, porque el conflicto duró mucho tiempo. Un infarto de coronarias, una pérdida de territorio que no se resuelve en 9 meses, el infarto va a ser fulminante, porque como macho ya no fuiste apto para recuperar el territorio y la naturaleza aquí quiere a los más aptos, a los que pueden sobrevivir para que la especie siga. Un macho sin territorio no puede llegar a una hembra, no se puede reproducir y vivimos en una sociedad donde los conflictos territoriales y territorio para los hombres están tremendos. El hombre hoy está en una miseria territorial, en una miseria sexual, cada vez es más difícil tener un territorio, cada vez más divorcios, más separaciones, la mujer se está masculinizando, el hombre se está feminizando, la pérdida de territorio es la que genera el infarto en arterias coronarias. Esto se comprueba en el 100% de los casos. La gente gasta dinero a lo ridículo, la llenan de miedo, no es la dieta, no es la alimentación, come bien, es lo que quieras, pero no entendemos por qué la gente obesa, con sobrepeso, no tiene infartos a veces. Porque no tiene nada que ver el sobrepeso. Claro, el sobrepeso me puede hacer sentir sobrepasado y me afecta al miocardio, claro, pero no tiene nada que ver. Gente delgada que tiene infartos, gente que nunca come azúcar, no, el infarto no es por carbohidratos, no es genético, nada de lo que te digan tiene que ver. Lo que enferma es no vivir coherentemente biológicamente y eso no lo podemos evitar. Vivimos en un mundo conflictivo y en una ciencia que lo único que quiere es llenarte de miedo. El infarto, si no se resuelve el conflicto, te repito, va a ser fulminante. ¿Qué viene después de los infartos? Miedo, tortura, te quitan esto, te quitan lo otro. Y si recaes en el conflicto, bueno, el infarto va a ser fulminante. La nueva medicina germánica, una ciencia que se comprueba, por fin se acaban las hipótesis y la cantidad de ridiculeces que nos dicen. Tu vida, tu cuerpo, busca la supervivencia. Claro, hay situaciones que nos conflictúan y eso es lo que afecta. Todo lo demás es secundario. Nos vemos en Ciudad de México 22 y 23 de noviembre en el taller presencial en el Hotel Holiday Inn. Ahí en Zona Reforma pide la información, lo van a poder ver en línea. Empodérense, pierdan el miedo, conozcan y enfóquense en su vida, en sus conflictos y no en tanta ridiculez que les dicen por aquí, que los mete más en miedo y no se van a donde se tienen que ir. Y al final sean felices, disfruten, nadie vamos a salir vivos de aquí, pero lo importante es escuchar nuestros instintos, recuperar nuestro poder tanto como hombres como mujeres y dejar de ser gobernados por el miedo y por ese hechizo que te meten por todos lados cuando simplemente la naturaleza se va adaptando. No son las carnitas, no son los triglicéridos, ahí hay un conflicto carencial. Todo se explica gracias a la German y Shihalkunde. Bueno, no todo pues, pero la mayoría de las enfermedades. Y salimos del miedo, pero hay alguien que no le conviene que salgas del miedo. Suscríbete en rafamejia.com y nos vemos en otro video.